Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Televisión. Vamos a partir un programa en el cual vamos a tener dos grandes invitados. En el primer bloque, y comenzamos a saludar a través del Zoom y esta tecnología que nos acerca a las autoridades nacionales, a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Bienvenida, subsecretaria, a Barómetro. Bienvenida, Catherine Martorell, a Pingüino Multimedia. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la entrevista y encantada de conversar con ustedes. Subsecretaria, la estamos pasando mal en Punta Arenas, la estamos pasando mal en general en la región de Magallanes. Las cifras no bajan mucho. Durante la semana llegamos a tener el pic de más de 300 contagiados en tan solo un día. Subsecretaria, ¿qué medidas se podrían...? Sabemos que anteayer ya comenzaron a regir ciertas medidas más estrictas o fiscalizaciones más estrictas en Magallanes, pero ¿qué medidas más estrictas aún podrían concretarse en nuestra región de no mediar en los próximos 5 a 10 días una disminución en los contagios? Bueno, Juan Ignacio, lo primero que quisiera decirles es que las medidas que se han adoptado en Magallanes son bien extraordinarias en comparación con el resto del país y las medidas que se han adoptado. Solo para comenzar, o sea, es inédita una medida como el toque de queda a las 20 horas. Eso no ha pasado en ninguna región del país. Asimismo, la solicitud de permisos colectivos con contrato de trabajo para la fiscalización es algo que tampoco se ha realizado en ninguna otra región. Los PCRs con cuarentenas de aislamiento, no cuarentena territorial, sino cuarentena de aislamiento entre provincias, eso es algo que tampoco se había hecho, y sí se ha hecho en la región de Aysén, la obligación de ingresar a la región con una cuarentena y también con PCR. O sea, ya estamos hablando de medidas extraordinarias en la región, y asimismo ha existido un trabajo conjunto comandado por la intendenta de la región con los distintos subsecretarios sectorialistas que tienen empresas reguladas que son esenciales para efectos de ir disminuyendo los permisos únicos colectivos hasta llegar a un 50% menos. Esto se comenzó a trabajar hace aproximadamente 2 semanas, ya tenemos una disminución del 7% de los permisos únicos colectivos, pero tenemos que llegar a mucho más. Y lo que sí quisiera transmitirle es que el gobierno va a tomar todas y cada una de las medidas que sean necesarias para contener esta pandemia, porque cuando hablamos de una pandemia hablamos de vidas, de salud, y por lo tanto las medidas se van revisando. Todos los días se hace un seguimiento, pero además los días lunes y jueves se hace una evaluación de las mismas, del comportamiento de la enfermedad, y si hay que aplicar más medidas, se van a aplicar. Claro. O sea, en esto vamos a tener todo el rigor, digamos. Coincidentemente, el pasado día martes, el país en general registra una de las tasas de contagios más bajas del país. La cantidad de contagiados en Chile ese día martes fue bastante bajo, pero Punta Arenas tuvo 324 contagiados, la cifra más alta en los 7 meses de pandemia acá en la región de Magallanes. Estamos viviendo un fenómeno totalmente contrario al que está viviendo el resto del país, y eso al habitante magallánico lo asusta mucho más, porque el habitante ve los noticiarios nacionales y se informa también por la prensa nacional y se da cuenta de que estamos viviendo quizás en otro país nosotros, porque se está desconfinando completamente Santiago. Santiago presentó menos contagios que Punta Arenas hace 2 días. Entonces, eso le asusta un poco a la comunidad acá, porque también se da cuenta de que se están realizando medidas de desconfinar el resto del país, pero nosotros vivimos encerrados hace 7 meses
hemos tenido salidas y entradas en cuarentena, pero la gente que ha respetado se ha mantenido en un encierro casi total. ¿Cómo lo ven desde Santiago, subsecretaria? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que la región metropolitana estuvo 5 meses cerrada prácticamente, en algún minuto con más de 40 comunas de las 52 de la región metropolitana en cuarentena total. Magallanes ha tenido un comportamiento distinto en la pandemia desde el principio. Tenemos que también recordar que fue la primera región que enfrentó de manera más fuerte la pandemia y que también salió adelante muy rápido, y hoy día vive un nuevo pic mucho mayor al anterior, y nuevamente nos está dando un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando de alguna manera las personas nos sentimos más libres en cuanto a la pandemia. Y por eso es que las medidas de autocuidado son sumamente importantes. Y el sentir miedo respecto a la pandemia es algo legítimo y natural, y ojalá que todas las personas lo sintiéramos, porque esta es una enfermedad que cuesta vidas, y eso es así. Entonces, nosotros podemos reforzar muchísimo las medidas de fiscalización. A las medidas que ya le había mencionado hay que sumar también un equipo táctico de la PDI con la Dirección del Trabajo, con la Seremia de Salud, a la fiscalización de las empresas. Quiero recordar que además se estableció y se modificó el Código Penal a propósito de la pandemia, estableciendo modificación al artículo 318, estableciendo sanciones penales privativas de libertad a las personas que ponen en riesgo la salud pública. Penas que en algunos casos alcanzan los 5 años de privación de libertad. Las multas hoy día pueden superar los 50 millones de pesos. Estamos hablando de un nivel de restricciones hoy día en la región de Magallanes, además nunca antes visto en el país. O sea, como le decía, absolutamente inédito ya el solo hecho de esta ampliación del toque de queda a las 20 horas. Entonces creo que todas las medidas de fiscalización son sumamente importantes, pero también tenemos que comprender en nuestra vida y en nuestro comportamiento que si no nos cuidamos, si no tomamos las medidas de autocuidado, más allá de las sanciones, ponemos en riesgo nuestra vida y también la de nuestros seres queridos. Subsecretaria, ¿a qué cree usted que se atribuye? Son sumamente importantes. Sí, ¿a qué cree usted, subsecretaria, que se atribuye que la movilidad en Punta Arenas específicamente, como capital regional, no ha disminuido mucho en las últimas semanas? No obstante, la gente se alarma por la cantidad de casos, pero la movilidad no ha disminuido. ¿No será que la fiscalización no es tan estricta como creemos que debiera serlo? Bueno, yo creo que el efecto de haber establecido nuevas medidas de fiscalización, como estos grupos tácticos que le comentaba de la PDI, el tener los contratos con los permisos únicos colectivos de la mano al momento de la fiscalización, la obligación de los supermercados de solicitar los permisos individuales, se hizo también una reunión de coordinación con el fiscal regional, con ambas policías, con el jefe de la Defensa Nacional, para ir coordinando todas estas medidas y también tomando la arista penal en consideración, donde hubo una voluntad muy importante por parte del Ministerio Público. O sea, hoy día efectivamente estamos tomando y restringiendo más las medidas que existían. Ahora, quiero insistir con esto es extraordinario en comparación a lo que ha ocurrido en el resto de las regiones. También esta fiscalización directa de los subsecretarios sectorialistas a las distintas empresas reguladas. Pero creo que en ese sentido es sumamente importante recordar, vamos a seguir apretando y tomando todas las medidas de fiscalización que sean necesarias, sumando fuerzas con los municipios, con las autoridades locales, con las distintas industrias. Pero si no somos capaces todos de comprender la importancia y la relevancia que tiene para la vida y la salud, todas las medidas de fiscalización no van a ser suficientes. Y por eso es sumamente importante recordar que esto, y cuando damos números todos los días, usted me hablaba muy bien de incluso un día en que la región metropolitana, teniendo 8 millones de habitantes, tenía menos contagios de los que presentaban un día la región de Magallanes. Pero así todo, dejemos de pensar en números y volvamos a pensar en personas que esto les cuesta o les puede costar la vida. Y es por eso que también tenemos que hacer cambios de conducta, así como exigir, fiscalizar duramente qué es lo que se está haciendo con toda esta coordinación, también invitar a las personas a recordar que tenemos que cuidarnos. Subsecretaria, supongo que usted lo supo, hubo una empresa en la región de Magallanes que fue detectada hace pocos días
que tiene 10 trabajadores, que tiene 10 funcionarios, no obstante a la semana sacaba 400 permisos colectivos. 400 permisos colectivos. ¿Cómo se explica eso? ¿El sistema está siendo vulnerado? Porque también se detectó que había falsificación de permisos colectivos, incluso acá en la región. Súper importante y le agradezco tanto la pregunta. Primero, lo que hace el sistema establece primero que el código, es decir, el giro de la empresa corresponde a una empresa esencial y lo hace corroborando con Servicio de Impuesto Interno. Luego verifica que las personas que están incorporadas en las planillas sean las personas que no tengan COVID, que no tengan que estar privadas de libertad. En definitiva, hace una depuración, pero la responsable de incorporar los nombres es la empresa. Cuando la empresa miente, está defraudando y además poniendo en riesgo la salud pública. Y quiero recordarle a los empresarios que hacen ese tipo de situaciones o que cometen ese tipo de hecho ilícito, que tienen penas privativas de libertad además de las multas. Y que por lo tanto hoy día todo este equipo táctico y todo el trabajo que se está haciendo con los subsecretarios es precisamente para identificar las empresas que han hecho fraude. Y no basta con que ya lo hayan hecho y hoy día no lo estén haciendo. Todas aquellas que se descubran que ya lo han hecho van a tener que enfrentar a la justicia. No solamente la multa que puede llegar a los 50 millones de pesos, sino también pueden enfrentar penas de cárcel. Así que recordarle a los empresarios que el aumento además que se hizo en las penas en el Código Penal establece precisamente la figura del empresario que hace trabajar a personas que no corresponden. Subsecretaria, ¿cómo le explicaría usted a la gente? ¿Cómo le explicaría también usted, subsecretaria, a la gente de Magallanes que está aburrida del confinamiento y que ve que quizás mientras más encierro, al final las medidas no son las necesarias y finalmente nos seguimos contagiando, sigue aumentando la tasa de contagio? Yo le diría que se le puede señalar hoy día a la gente y a la vez preguntarle, subsecretaria, ¿qué pasa cuando ustedes se dan cuenta de que se están restringiendo aún mucho más las libertades en la región de Magallanes? No obstante los casos no bajan. Ustedes han tenido reuniones también con Salud Pública, con el ministro, con la subsecretaria, porque ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué otras medidas se pueden aplicar para que bajen los contagios? Bueno, respecto a la restricción de libertades, hay que recordar que todas estas medidas maduras tienen poco tiempo de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de medidas que se implementaron desde el día de ayer, algunas que vienen de hace una semana, y por lo tanto, los tiempos en la pandemia generalmente se miden cada 14 días. Claro. Eso no significa porque siempre hay que estar en evaluación permanente, y además quisiera decir que Magallanes nos ha dado alguna sorpresa. Yo he podido leer la prensa, en la misma prensa de ustedes inclusive, en que se señala esta nueva cepa del virus que no se ha visto solo en un 0,5% del mundo. O sea, también las medidas locales y la situación local es sumamente importante. Pero el mensaje que quisiera dar es que cuando realmente cumplimos con la norma, nos aislamos de las personas, evitamos la reunión familiar, el contacto con las personas, unas 2 semanas hacemos el esfuerzo, y eso sumado a todo este plan de fiscalización nuevo, vamos a tener resultados. Yo sé que estamos cansados, estamos todos cansados de la pandemia, estamos cansados de vivir en esta situación, de la incertidumbre que genera, pero tenemos que comprometernos y les pedimos un esfuerzo más, porque ese esfuerzo puede cambiar la situación y puede hacer que Magallanes, así como ya lo hizo la primera vez, que rápidamente incluso dejó la movilidad, se encerró en sus casas y bajó y generó una curva muy rápida de descenso, hoy día lo pueden volver a hacer, pero necesitamos de verdad el compromiso de todos, y además de estas fiscalizaciones nuevas y estas nuevas medidas que están entrando en vigencia entre ayer y la semana pasada. Subsecretaria, usted lo anunciaba recién, con las medidas que se están aplicando ahora, también pueden venir las, comillas, penas del infierno para quienes infrinjan esto. Porque hay gente que no entiende el toque de queda, hay gente que piensa que con el permiso que tiene para ir al supermercado, o para sacar a pasear a la mascota, o para salir, porque hay gente que pidiendo un permiso diario puede salir prácticamente casi toda la semana. Tiene 2 permisos para compras, un permiso médico, pero al final pueden salir casi todos los días. La gente no entiende
que en el toque de queda ese permiso al final no le sirve, ¿cierto, subsecretaria? Ese permiso no sirve en toque de queda. Claro. Son solo 2 permisos a la semana. Y hoy día, además, en los supermercados se están pidiendo el permiso para ir al supermercado. Yo no puedo ir al supermercado con un permiso único colectivo, con un permiso para ir al médico, con un permiso para pasear la mascota. Si yo voy al supermercado a comprar, tengo que llevar mi permiso para ir al supermercado a comprar. Y eso es lo que me van a exigir. Ya, se lo preguntaba a su secretaria porque... La fiscalización ahora, como van a estar muy estrictas, recordar. Sí, se lo preguntaba porque en la región de Magallanes, desde hace un año, hay un sentimiento de impunidad tremendo. Se lo pregunto porque el centro de la ciudad de Punta Arenas se mantiene destruido. Acá se quemaron, tras el estallido social, locales comerciales. Acá muchos pequeños y medianos empresarios perdieron sus fuentes laborales totalmente y el centro hoy día está totalmente vandalizado, está rayado, está tapiado. Los museos, ¿para qué decir? Ese sentimiento de impunidad radica en que en un año, subsecretaria, no hay más de 5 personas que están siendo procesadas por los innumerables destrozos que sufrió Punta Arenas tras el estallido social. Bueno, esa sensación de impunidad, lamentablemente, se repite no solamente en la región de Magallanes, región que además es maravillosa, Punta Arenas, que debe ser de las ciudades más lindas de nuestro país. El centro era hermoso, no puede ser más subsecretaria. Es hermoso Punta Arenas, es hermoso Punta Arenas. Y duele mucho también verlo, no solamente en Punta Arenas, en las distintas regiones del país, que no se cuide el patrimonio que es de todos y que es tan bonito. Y también, como decía usted, esa sensación de impunidad. La verdad es que para el 18 de octubre nadie estaba preparado para enfrentar el nivel de violencia que se vivió. Hoy día sí. Y quiero decir que se van a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que las personas que cometen hechos delictuales, porque a veces se confunde el concepto de la manifestación con el hecho delictual. Quemar un comercio no es una manifestación, es un saqueo, que además hoy día tiene un aumento de pena, que antes no tenía, antes del 18 de octubre no lo tenía. Cortar la calle no es una manifestación social legítima, es un hecho delictual. Tirar molotov también, insisto, no es manifestación pacífica. Y frente a esos actos, las policías van a actuar y también hoy día estamos mucho más preparados para enfrentar una situación de investigación respecto a esos hechos. Esa sensación de impunidad, y no solo eso, sino también el daño que se ha ocasionado al patrimonio de nuestro país. Insisto, Punta Arenas, una de las comunas más lindas de nuestro país, es un daño irreparable que debe avergonzarnos. Se lo preguntaba a su secretaria porque quedan 10 días prácticamente para el, comillas, aniversario del estallido social, el 18 de octubre, y hemos visto a través de la televisión, de los canales nacionales, cómo en Santiago el sentimiento de manifestación y de conmemorar un poco este estallido social ha ido en aumento, increciendo en los últimos días. ¿Se están tomando las medidas también en regiones para frenar una escalada violentista que se podría aproximar de aquí a los días incluso previos al plebiscito? Se están tomando las medidas. Ahora quisiera recordar que esto afecta a la democracia, que los hechos de violencia, los actos delictuales, o sea, si uno quiere conmemorar un momento histórico, no tiene por qué ir a saquear un supermercado. Eso no es una conmemoración, eso es un hecho delictual y se va a perseguir y controlar como tal. Y solo quisiera un pensamiento propio, digamos. Hoy día tenemos una invitación a cambiar la historia de nuestro país. Y esa invitación se ha hecho en los marcos de la democracia, que es a través de un plebiscito, si gana la opción apruebo a través de una asamblea constituyente y una nueva constitución. Esa es la forma en que los países democráticos solucionan sus controversias, no destruyendo, no delinquiendo. Así para el que día la del plebiscito, subsecretaria, vamos a llegar, para el día del plebiscito, vamos a llegar de una forma muy diferente a cómo lo están viviendo en Santiago y cómo lo estamos viviendo en Punta Arenas. El ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, todos nosotros que ese día
nos gustaría participar del plebiscito, pese a las condiciones en las que estamos, pese a la alta tasa de contagio, hay magallánicos que van a querer participar. ¿Cómo lo van a poder hacer? ¿Se va a tener que recurrir a un permiso especial? ¿Se va a liberar ese día de permiso a la gente? ¿Qué va a pasar acá en Punta Arenas y en la región en general? Muy buena pregunta. Todas las personas van a poder ir a votar, pero en ningún caso eso significa que la cuarentena termina. Nosotros hoy día tenemos establecidos permisos para personas mayores de 75 años para salir en ciertos horarios y ese permiso se hace solo con el carnet de identidad. Eso se va a replicar en las comunas que están en cuarentena. Con su carnet de identidad, en el horario de votación, van a poder ir a votar y volver. En ningún caso van a poder realizar un trámite distinto, es decir, no puedo ir al supermercado ese día porque se levantó la cuarentena, porque no se ha levantado la cuarentena. Si yo quiero ir al supermercado, tengo que sacar mi permiso para ir al supermercado. Entonces, ¿cuál es la forma de ir a votar? Para facilitar, porque además nuestro rol es lograr una mayor participación en el plebiscito, que las personas vayan a hacerlo y vayan a votar con la seguridad necesaria. Van a poder hacerlo con su carnet de identidad solamente, pero ese carnet de identidad y por ese día, mientras están abiertas las mesas, solo habilita para ir a votar, no realizar otro trámite y en ningún caso significa que se levanta la cuarentena si la medida está adoptada en la región. Subsecretaria, o en las comunas. Hace 17 días, para ser exactos, tuvimos cambio de intendente en la región de Magallanes y nos quedamos ahora con una intendenta nueva, Jennifer Rojas, pero nos quedamos sin jefa de seguridad de prevención del delito y seguridad ciudadana acá en la región de Magallanes. ¿Cuándo va a ser nombrada la próxima autoridad que sucede a Jennifer Rojas en el cargo acá en la región? Bueno, estamos junto con la intendenta trabajando para prontamente dar a conocer el nombre de la autoridad que va a liderar la cartera de prevención del delito en la región. Nuestra coordinadora de seguridad pública, estamos entrevistando a algunas personas, tenemos algunos nombres. La verdad es que la hoy día intendenta Jennifer deja un gran vacío en ese espacio, es una gran labor y por eso mismo, parte de esa gran labor que realizó, hoy día la lleva a liderar esta hermosa región, así que además aprovecho de transmitirle toda mi fuerza, mi éxito y mi orgullo de que una mujer que ha hecho un gran trabajo en la región hoy día esté liderando al gobierno y sea nuestra intendenta allá. Subsecretaria, sabemos también que usted tiene un viaje pendiente a la región de Magallanes. Cuando venga a la región, por favor, recorra el centro y se va a dar cuenta que lamentablemente no es el Punta Arenas que usted quería. Lo encuentro una lástima. Insisto, es una de las ciudades más lindas de Chile, si no la más. Espero que todos los magallánicos, todas las personas recuperen ese amor y ese valor por su ciudad que además es reconocida en todo el país como una de las más maravillosas y que esto no vuelva a ocurrir. Y desde Magallanes le queremos agradecer su presencia hoy día. Que signifique destruir algo tan lindo. Y desde acá de Magallanes le agradecemos su presencia hoy día acá con nosotros en el Barómetro, subsecretaria Catherine Martorell. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la entrevista y que tenga una muy buena semana. Gracias a ustedes. Breve alto y volvemos con otro gran invitado acá al programa Barómetro de Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso.
Bueno, como se los anuncié, hoy iba a ser un programa muy especial por el tema del coronavirus que está afectando a la región de Magallanes fuertemente. Ya lo conversamos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, también hace un rato. Y ahora en el segundo bloque tenemos de invitado al doctor Sebastián Ugarte. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente al Barómetro. Lo tuvimos en mayo con nosotros acá, lo tuvimos en el especial de Pingüino Aniversario en julio, y ahora lo tenemos de vuelta por acá por el Barómetro de Pingüino Multimedia en pleno mes de octubre. ¿Cómo ha estado, doctor? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Un agrado es saludarte nuevamente, Juan Ignacio, y saludar a todos los espectadores, auditores del Pingüino TV. Estamos por redes sociales, estamos por Facebook, estamos saliendo por Instagram, estamos saliendo también por el www.elpingüino.com y también por la televisión abierta acá en la región de Magallanes, en el 4.1 televisión digital, 4.1 señal análoga para toda la ciudad de Punta Arenas. Doctor, como yo lo decía en la introducción, estuvimos con usted en pleno mes de mayo, cuando nosotros íbamos saliendo de la primera extensa cuarentena que tuvimos por 37 días acá en la ciudad de Punta Arenas. Hoy ya llevamos 7 semanas en la segunda cuarentena fuerte, en esta, no sé si llamarla segunda ola, llamarla de qué forma, porque lo que está pasando hoy día en Magallanes, doctor, es realmente inexplicable. ¿Cómo se ve desde Santiago el tema Magallanes? La verdad es que muy preocupante, se ve una tasa de ataque muy, muy importante, con una cantidad de contagios que la verdad afecta a una gran cantidad de la población y que debe alertarnos, porque de reproducirse esa misma situación en otras regiones del país sería un problema importante. La gran cantidad de los casos que se han sumado en las últimas semanas reflejan que la capacidad de contagio en una población que todavía no adquiere inmunidad, la mayor parte de la población no tiene inmunidad de antes, desde luego, y no había adquirido inmunidad con lo que ocurrió hasta mayo. Entonces, en el tiempo posterior se acumularon los casos hasta que ocurre todo un contagio que llega a un punto en que aumenta explosivamente, una parte requiriendo UCI grave, pero también casos más leves. El conjunto total de casos es una carga de enfermedad importantísima, afectando la región de Magallanes, especialmente Punta Arenas y Natales, los sitios más golpeados. Doctor, ¿usted piensa que puede ser una nueva cepa del SARS-CoV-2 que esté afectando fuertemente a la región de Magallanes y se está reproduciendo de forma muy veloz el virus en nuestra región? ¿Qué puede ser lo que nos está afectando que sea tan distinto al peor momento, por ejemplo, de la región metropolitana? Porque tal cual usted lo decía, si esto hoy día estuviera afectando a Santiago, serían miles, desgraciadamente, las personas muertas que estarían padeciendo esta brutal pandemia que hoy día nos afecta acá en Magallanes. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, sabemos que la cepa del virus ha sufrido algunas mutaciones y ahora se está realizando el estudio por parte de colegas de la región de Magallanes para poder tener una tipificación completa de la mayoría de los casos. Sabemos que algunos cambios en la estructura de aminoácidos de la proteína S, que es la proteína que une a la célula, un pequeño cambio de aminoácido que se ha visto en una mutación favorece una adhesión más fácil, que se contagia más rápido. No necesariamente muere más gente, pero se contagia más rápido. Eso es lo que se está tratando de demostrar en Magallanes, pero aparte de aquello, obviamente se mantuvo la susceptibilidad de la población que no tenía defensas contra esta enfermedad y con contagios persona a persona, incluyendo el contagio intradomiciliario, se provocan racimos de casos que se van propagando y genera una gran explosión de casos. Desde luego, esto está siendo motivo de
estudio y de enorme preocupación en el país, porque suponemos que gradualmente se va a ir controlando, pero si tenemos una segunda ola de estas proporciones en otras regiones, en la Araucanía, en Biobío y luego en la metropolitana, sería un enorme desafío, como ya lo ha experimentado la gente en Punta Arenas, en Natales y en Magallanes. ¿Puede influir, doctor, lo que decía usted, el contagio intradomiciliario, y puede influir a raíz de ello el que hoy día estén saliendo cierta cantidad de personas por hogar en Punta Arenas a trabajar o a realizar trámites, y esas personas que pueden ser asintomáticas estén trayendo el coronavirus a los hogares, y al vivir también tan confinados, porque en Punta Arenas vivimos muy encerrados, no solo por la pandemia, sino que porque es nuestro hábitat de vida y vivimos así? ¿Puede influir también eso, que incluso el clima nos lleve a encerrarnos más y a encerrar el coronavirus al interior de los hogares? Efectivamente, Juan Ignacio, lo que ocurre es que al principio decíamos que se transmitía, ¿te acuerdas?, por las manos. Claro. Y por gotitas. Cuando hablábamos hace tiempo, ese era el concepto. Y se podía transmitir por el aire en unas pocas ocasiones por aerosoles. Lo que hemos ido aprendiendo es que se transmite por el aire, por aerosoles, mucho más frecuentemente de lo que pensábamos en marzo, en abril. Esto se ha ido repitiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si uno calefacciona un hogar por el frío propio de la zona austral y mantiene su hogar calefaccionado cerrando las ventanas, y llega alguien que volvió de la calle portando un virus, ese virus va a quedar flotando dentro de la casa. Entonces, una de las cosas que se ha insistido bastante durante los últimos meses de esta epidemia es la necesidad de ventilar las casas. Y eso no significa solo abrir una ventana. Yo sé que en Magallanes a veces la gente calefacciona y abre una ventana para generar cierta aireación. Se requiere abrir 2 ventanas en posiciones encontradas de manera de generar una corriente de aire dentro del domicilio que barra el aire para que se pueda mantener el aire limpio dentro del domicilio. Qué importante eso. El contagio bajo un mismo techo es altamente probable. Además de a través de los utensilios para comer, de los vasos y todas esas cosas que también pueden contagiarse todos los miembros de un hogar. Qué importante lo que señala, doctor Ugarte, ese barrido al interior del hogar a través de una adecuada ventilación, que no la tenemos en los hogares de Magallanes definitivamente. Doctor, la trazabilidad se perdió hace mucho rato en Magallanes y ha sido una de las peores a nivel país. ¿Influye también mucho el que no tengamos los equipos necesarios para una adecuada trazabilidad de los habitantes? Sin duda es clave poder identificar el total de los portadores. Cuando tenemos un nuevo caso y ese caso sabemos quién lo contagió, eso nos permite llevarle el pulso a la epidemia. Pero cuando empiezan a llegar casos que uno en verdad no tiene cómo saber, cómo trazar una línea con un lápiz. Este señor se contactó hace 2 días con este otro que está diagnosticado, sino que no se sabe dónde viene. La verdad es que estamos con los ojos vendados para pelear contra esta epidemia. Eso es lo que ha pasado en Magallanes y de ahí la decisión de la autoridad de aumentar la cantidad de rastreadores, ¿no es cierto?, de personal dedicado a la trazabilidad en la región. Desde luego, esto es ahora en que ya tenemos una cantidad de casos tremendo. Probablemente si esto se hubiera podido hacer un poquitito antes, hubiera tenido algo más de efecto, pero de todas maneras, peor es tarde que no hacerlo. Entonces, claro, incorporar esto es vital, Juan Ignacio, para poder empezar a controlar la epidemia en la región. Si bien la mortalidad aún en el país es baja,
Hoy día las dos ciudades que encabezan la tasa de mortalidad en el país, doctor Ugarte, son Puerto Natales y Punta Arenas, las dos ciudades más pobladas de la región de Magallanes. Y le doy otra cifra que es escalofriante. En los últimos 40 días, en Magallanes han sido evacuados 51 pacientes a Santiago. El estrés hospitalario hoy día es altísimo en Magallanes. Efectivamente, también ocurre una cosa, que cuando hay mucha circulación de virus, lo vimos ya tempranamente en la región de Hubei, por ejemplo, en China, y en Wuhan. Cuando más circulación de virus hay, más gente muere. ¿Qué significa eso? También se han hecho estudios experimentales en laboratorio. Cuando un sujeto recibe más virus, la enfermedad es más grave. Un estudio que se hizo con animales de laboratorio, se veía que mientras mayor cantidad de virus recibía, más neumonía, más compromiso de los órganos y más mortalidad. Entonces, que hay una gran circulación de virus en la región y uno salga a la calle y no tenga un solo contacto, sino que puede tener contacto con varios portadores, significa que la cantidad total de virus que me arriesgo a recibir es más alta y por lo tanto mi enfermedad va a ser más grave y tengo más riesgo de morir, aunque reciba un tratamiento médico, oxígeno, ventilador mecánico, porque la cantidad del inóculo del virus determina en parte también la gravedad de mi enfermedad. Doctor, ¿no serán apresuradas las medidas del sistema del paso a paso en el sentido de que se está desconfinando muy rápidamente el resto del país? O sea, nosotros miramos con asombro desde acá de Magallanes cómo, por ejemplo, hay gente que ya se junta a tomar un café en Santiago. Eso es imposible hoy día acá en Magallanes, es imposible hasta en un par de meses más. No lo vislumbramos a ciencia cierta en lo inmediato. ¿Usted no cree que se está apresurando el gobierno al instaurar un desconfinamiento tan rápido cuando hay regiones como la nuestra que el virus lo pueden propagar al resto del país? Bueno, la verdad es que yo tengo un sesgo, yo trabajo en salud, a mí me toca atender pacientes graves, entonces yo siempre tengo una postura más conservadora a favor de evitar que se propague la enfermedad. Hace algún tiempo me invitaron a La Moneda para una cuenta pública del ministerio y me pidieron mi opinión, y para nadie es un secreto que yo advertí que desde mi punto de vista era un poco precipitado. La verdad es que yo creo que algunas medidas, como el mismo alcalde de Las Condes ha planteado hoy, restringir durante este fin de semana en la región metropolitana la cantidad de gente que puede visitar una casa, la cantidad de gente que se puede reunir. Eso lo está planteando el alcalde no por interés de criticar a nadie, ¿no?, sino que lo está planteando solo por el interés de evitar contagios en su comuna, y así como él, la gente que está viviendo la realidad en las diferentes comunas y regiones del país ve que sería necesario ser un poquitito más estricto, un poquitito más lento con los permisos, más restrictivo con los permisos y ir un poquitito más lento con el paso a paso. Pequeños cambios, muy pequeños, pueden encauzar la epidemia hacia un control más estricto o hacia un peligroso rebrote, como desgraciadamente lo hemos visto en el caso de Magallanes. Doctor, ¿usted sigue confiando en la cuarentena? ¿Sigue creyendo, doctor Ugarte, que la cuarentena es la mejor medida para definitivamente aplanar una curva? Se lo pregunto porque acá en Magallanes los infectólogos siguen insistiendo que la cuarentena es lo mejor. El presidente regional del Colegio Médico sigue insistiendo en ello, pero hace pocos días el mismo ministro Enrique París señalaba que la cuarentena de Punta Arenas al parecer está agotada y no da resultados.
¿Qué opinión le merece? La cuarentena es efectiva, pero es efectiva cuando se cumple. O sea, una cuarentena efectiva, donde la gente se queda en su domicilio, no sale, donde no se dan gran cantidad de permisos, realmente se cumple, tiene resultado. El ejemplo paradigmático ustedes los pueden tener en China, en Wuhan, donde hicieron una cuarentena muy, muy dura y realmente lograron paralizar la propagación del virus. Eso probablemente es un extremo, pero tenemos el ejemplo también de Uruguay, donde ellos, con una realidad de un país más cercano a nosotros, lograron controlar la epidemia y están teniendo niveles de actividad bastante buenos y están reactivando su país porque lograron controlar la propagación y la tasa de circulación de virus realmente bajó a cifras de seguridad. A mí me encantaría que lográramos eso en Chile, pero para eso es mejor ponerse en una posición más dura por una vez, de manera muy dura, para después cosechar los beneficios de las medidas drásticas. Debemos seguir confiando en la cuarentena. Doctor, le quiero dejar los micrófonos para que usted le haga un llamado a los miles de magallánicos que nos están viendo, porque la estamos pasando muy mal, se nos están muriendo amigos, se nos están contagiando familiares, se nos están contagiando seres cercanos. El coronavirus lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina. Y es por eso que le quiero dejar los micrófonos de Pingüino Multimedia, doctor, para que le haga el llamado a todos los magallánicos que lo están viendo. Bueno, a los queridos amigos de Magallanes, yo les quisiera decir que este es un momento muy duro en que lo que está ocurriendo no son solo números, no son solo estadísticas, son nuestras familias, son nuestros hermanos, nuestros padres, quienes se están enfermando. Y en estas circunstancias, hacer un llamado a la esperanza, a la solidez de carácter, a ese espíritu de la gente magallánica del sur, que en un lugar de una naturaleza un poco dura han sabido salir adelante. Y recuerden que en 3 o 4 semanas más podrán decir que han logrado sobrellevar uno de los momentos más duros de la región y han logrado salir adelante. Tengan confianza, podremos salir adelante, es un momento muy difícil, tenemos que cuidarnos, gran parte de esto depende de nosotros mismos, de ser extremadamente cautos, y ustedes en estos momentos están dando una batalla que todo el resto de Chile debe mirarlos, porque ustedes van a trazar el destino de lo que va a ser esta batalla en el resto del país. Por favor, tengan esperanza, pero por favor, cuídense y sean muy, muy cuidadosos con las medidas que hemos repetido tantas veces. Y sepan por seguro que saldrán adelante, y el corazón mío y el corazón de todos los chilenos que quieren a Magallanes está con ustedes en este momento. Muchas gracias, doctor. Le quiero agradecer en nombre de todos los magallánicos y en nombre también de Pingüino Multimedia, porque todas las gentilezas que ha tenido durante estos meses de pandemia, que ya van, se nos pierde la cuenta, 7 meses, 8 meses, 6 meses, llevamos tanto tiempo confinados y no la estamos pasando bien. Y usted ha sido un gran aporte en las transmisiones de Pingüino Multimedia, con esa arenga, con ese llamado también, siempre a los magallánicos a que nos cuidemos. Lo tuvimos en un periodo en que no lo estábamos pasando tan mal, en mayo, y ahora lo tenemos, doctor Ugarte, cuando necesitamos de usted, necesitamos del apoyo de todos los chilenos, porque lo que hoy día puede estar pasando en Magallanes, quizás mañana puede estar pasando en el resto de Chile. Ustedes, Juan Ignacio, me tendrán con usted y con Magallanes cada vez que lo necesiten. Cuando Magallanes me necesite, ahí estaré, porque lo que ustedes están viviendo es un momento difícil, y es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros estar al lado de ustedes, dando una palabra de aliento y de esperanza, porque en los momentos duros no hay que olvidar que nunca está la noche más oscura
que antes de que llegue el amanecer. Doctor Ugarte, un abrazo apretado a la distancia y cuando salgamos de esta está invitado a Magallanes por parte de Pingüino Multimedia. Cuando quiera viene acá a Magallanes, lo recibimos con los brazos abiertos, doctor. Muchas gracias por su gentileza. Gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos con el doctor Sebastián Ugarte, cerrando el segundo bloque de un barómetro muy especial. En el primer bloque estuvimos hablando con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, aclarando todas las restricciones que se vienen y la forma en que estamos operando hoy día en Magallanes, con un toque de queda inédito. A las 20 horas comienza el toque de queda en la región de Magallanes, única región del país, incluso con luz día aparte del toque de queda. Y en el segundo bloque estuvimos hablando de la pandemia, más específicamente de detalles científicos que nos pudo aportar el doctor Sebastián Ugarte, uno de los doctores más emblemáticos en todos estos 8 meses que ya lleva nuestro país afectado por esta pandemia. Somos Pingüino Multimedia y como siempre, en la hora del cierre le reiteramos, cuídese, acate las medidas sanitarias, que de esta tenemos que salir todos y todos juntos. Nos vemos, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.